our technician hurries to get to work on time. At Radio Liberty's Costa Brava site, the transmitter in this one room is 500,000 watts. The most powerful United States domestic radio stations are 50,000 watts. And the huge power plants to keep all this equipment operating form another part of the solution. La emisora de Pulse tenía 6 transmisores, 4 grupos de antenas de cortina a lo largo de una playa de 1,5 kilómetros y enfrente el mar como espejo. La potente señal de 1.000.000 de vatios, con un ángulo óptimo de 4,3 grados, rebotaba en la ionosfera y llegaba hasta Moscú. A continuación rebotaba de nuevo hacia Siberia y finalmente daba la vuelta alrededor del planeta hasta ser recibida en una pequeña garita construida estratégicamente a unos kilómetros de la estación. Las propiedades de la propagación por la ionosfera cambian durante el día. Determinadas frecuencias se propagan mejor por la mañana, otras a lo largo del día y algunas por la noche, desde el oeste hacia el este. Ciertas frecuencias no pueden ser interferidas a algunas horas desde el este hacia el oeste porque no pueden propagarse. Cuando en España es por la mañana, en Siberia, donde estaban situados los transmisores de interferencias, es por la tarde. Por eso España contaba con un intervalo de 2 o 3 horas para emitir hacia Moscú sin que las interferencias de Siberia y del lejano oeste pudieran propagarse hacia Occidente usando esas mismas frecuencias. A eso se le llamaba inmunidad crepuscular. Aunque la misión asignada a la emisora era básicamente técnica y logística, Pulse también necesitaba intérpretes y traductores para asegurar la correcta transmisión de sus programas. La selección del personal por parte de los norteamericanos era una tarea delicada, ya que los posibles candidatos que vivieran en una España dictatorial y que tuvieran alguna conexión con la Europa Oriental o la Unión Soviética podían ser simpatizantes secretos de Rusia o realizar operaciones de espionaje a favor de los soviéticos. Por tanto, las entrevistas se realizaban con discreción en el Hotel Hilton de la Castellana en Madrid. Un día yo estaba en casa tranquilamente y leo un anuncio en el periódico que dice: se necesitan traductores, Costa Brava, presentarse en Castellana Hilton. Pues claro, me presenté y allí nos hicieron una prueba de traducción del ruso al español y del español al ruso también. Llegué a Castellana Hilton, pero procedía desde Ucrania, atravesando Checoslovaquia, Alemania. Al ver que se acercaban otra vez la ocupación de Ucrania por los ejércitos rojos, alemanes huían y era evidente que no era posible, como yo he visto, y tomé la decisión por dentro que no podía yo vivir otra vez el drama lo que el sistema comunista en sur representaba. Yo nací en Gijón, viví allí, y cuando empezó la guerra civil, pues a los niños más pequeños pues nos evacuaron a Rusia, y allí estuve en una casa de niños y después estudié y trabajé allí en Rusia, y por eso sabía el ruso. No dije ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi íntimo amigo que yo tomé decisión de salir de Ucrania. Cogí mi violín que era al lado de lo que era afición, y atravesé con esto bien hasta Alemania e intentaba allí continuar estudios y cosas hasta llegando a España, donde recibí una beca que era una suerte. Había un jefe americano muy simpático que se llamaba Scott, y cuando se trataba del texto, que nos dio un texto, ponía: habla Radio Liberty, aquí Radio Liberty, en ruso, Gavarit, Registrances Bogotá. Y yo le pregunté, digo, oiga, ¿esto qué es? Dice, una emisora. Digo, es de propaganda, porque si es antisoviético yo no quiero ir. Porque claro, toda mi educación y tal, yo lo veía solo blanco-negro, antisoviético no. Y efectivamente, al llegar a la emisora aquí de Radio Liberty en Pulse, bien, pues me sentí como si fuera a Ucrania, porque al lado de toda
identidad ucraniana estaba en las cintas cada día que salía. В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Radio Liberty escribía y grababa la mayoría de sus programas en Nueva York y Múnich, dos ciudades muy alejadas de la emisora de Pulse. Emitían 24 horas al día sin interrupciones. Inicialmente, los procedimientos de emisión eran muy rudimentarios, pero los métodos mejoraron con el tiempo. Al principio las cintas llegaban todos los días por avión y yo tenía que ir al aeropuerto de Barcelona para recogerlas y traerlas. Más tarde recibíamos los programas a través de líneas telefónicas especiales y después se creó un centro de recepción en Sant Climent de Peralta, a 10 kilómetros de aquí, para recibir los programas por radio, en caso que los demás sistemas fallaran. Volvimos de nuevo a las líneas telefónicas porque la calidad era mejor. Más tarde los programas se recibían por satélite. Ese fue el sistema que se acabó utilizando. Los programas se recibían en esta sala y eran clasificados según los tiempos, frecuencias y los diferentes transmisores. El audio era enviado a cada uno de ellos cuando correspondía. Por supuesto, todo esto se hacía a las 24 horas del día. Se emitía de aquí en 17 idiomas. Bueno, pues mira, puedo decirte, es decir, principalmente el ruso, que iba 24 horas. Después ucraniano, que ocupaba segundo lugar, que había 6 horas, a veces 8, esto depende de esto. Después bielorruso, bielorruso. Después vivía para todos los países del Cáucaso que tenían allí. Tienes Azerbaiyán, tienes Turkmenistán, tienes Kirguís, tienes Kazaj, después ni es georgiano, después ni es armenio, bueno, todos los países del Cáucaso y después de los países bálticos. El bloque de programas era meticulosamente preparado en Nueva York y Múnich. Era esencial una estricta supervisión del contenido para filtrar las opiniones del personal que pudieran contradecir la política de la emisora. Por ejemplo, en Radio Liberty hubo un tiempo en los años 70 y a principios de los 80 en que había algunos rusos antisemitas. Desgraciadamente, el antisemitismo había existido desde hacía mucho tiempo en la Rusia zarista, en la bolchevique y en la de entonces, que se suponía que era la Rusia libre. Algunas de estas personas manifestaban pensamientos antisemitas personales. Por eso, si no se examinaban cuidadosamente los programas antes de emitirlos, no se descubrían estos mensajes. Establecimos una vigilancia antes de cada emisión para impedir ese tipo de propaganda. Primero, cada hora se dividía en unos bloques, ¿no? Empezaba la sintonía de Radio Liberty, que era un himno antiguo ruso. Estaba tomada de un himno antiguo ruso. Después había 10 o 12 minutos de noticias, que es así que cambiaban cada hora. Después había eso se llamaba N. Después venía Y, que era revista de prensa, unos cuantos minutos, y corresponsalías de cualquier país del mundo, de cualquier capital, dependiendo de dónde estaba la actualidad, claro. O bien que fuese un tema cultural o folclórico, o deportivo, un acontecimiento deportivo en cualquier sede. Y la segunda, un tema que podía ser pues muy distinto, económico, cultural, literario, pues deportivo, de cualquier tema soviético o del extranjero. Había un espacio dedicado a cartas de los radioyentes, que esto era muy interesante y ese lo teníamos cada día y con mucha atención. Nos dimos cuenta de que si alguien quería escribir a la dirección de Radio Liberty en Múnich, los censores romperían las cartas y arrestarían a los remitentes si los descubrían. Por eso ofrecíamos lo que llamábamos direcciones de conveniencia, pertenecientes a personas que vivían en diversas ciudades de la Europa occidental. Si les escribían a ellos, era posible que los censores, que tenían mucho trabajo, dejaran pasar las cartas